Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, por habernos traído una vez más para continuar el estudio de la semana pasada. Gracias por su atención y pues vamos a hacer les voy a compartir el número de teléfono de aquí. Si se encuentra por Los Ángeles, se puede comunicar o Los Ángeles o alrededor, ¿verdad? Si está por ahí, tiene preguntas o necesita oración, se puede comunicar con el pastor Ramiro Moreno al 323-595-6357, 323-595-6357. O si se encuentra en Tijuana o en sus alrededores, pues se puede comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-02. Así es de que no se quede con dudas, puede comunicarse. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad. Padre bueno, te venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que solamente tú eres poderoso, tú eres misericordioso de tu pueblo, Señor. Te pedimos que nos limpies de toda transgresión a tu palabra, Señor, y que nos guíes a toda verdad, Padre de la gloria. Te pedimos que quites todo velo de los ojos espirituales, Señor, que se encuentra tu pueblo, Señor, y que tu Santo Espíritu los guíe a esa verdad, Padre, y enamores a sus corazones, Padre eterno, para que pongan en práctica lo que están conociendo. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu también el que maneja en esta hora todo pensamiento y toda palabra que salga de la boca de nuestro pastor sea palabra tuya. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, como ya dijo la hermana Caro, la copastora del ministerio, vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos la semana pasada. Yo sé que no llegamos a interpretar esa frase de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No hemos llegado ahí, pero es que es necesario, primeramente, hermano, establecer los fundamentos, las bases, para poder llegar a la interpretación correcta de esa frase. Amén. Y vamos a seguir todavía estableciendo esas bases, esos fundamentos que son necesarios conocerlos, hermano, para de esa manera poder interpretar esa frase de una manera correcta. Amén. Veíamos que es necesario que esto se entienda correctamente. ¿Por qué? Porque tiene que darse esa restauración de todas las cosas. Por muchos años, por mucho tiempo, se ha malinterpretado esta frase. Entonces tiene que regresar a interpretarla de una manera correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos quedamos la semana pasada en que veíamos que la palabra original, cuando leemos la palabra ley, la palabra hebrea original es la palabra Torah, pero en el lenguaje griego, o sea, en el Nuevo Testamento, no existe esta palabra Torah. Entonces se ha puesto como la palabra ley. Pero la palabra Torah y la palabra ley son palabras diferentes, con diferente significado también. Torah significa instrucción, significa dirección, y ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, es un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Entonces, la Torah te enseña, la Torah te instruye, la Torah te dirige, te dice qué es lo que está mal, pero la ley te obliga, la ley te prohíbe, la ley te esclaviza, que es como se encontraba el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Pero Dios los sacó a libertad y les dio sus instrucciones para que fueran libres, les dio su Torah para que fueran libres y se mantuvieran en libertad al seguir esas instrucciones. Pero que es lo contrario a lo que se nos enseña en la mayoría de las iglesias cristianas, hermano, porque se ha confundido el significado de Torah y el significado de la palabra ley. Y entonces se ha enseñado
pues en la mayoría del pueblo cristiano, hermano, que la Torah esclaviza. Que la Torah mata, que es imperfecta. Pero mira lo que dice el rey David acerca de la Torah. En el Salmo 119, verso 44. Dice, guardaré tu ley, así aparece en nuestras Biblias, pero si buscas esta palabra ley en el diccionario Strong, te va a aparecer la palabra hebrea H8451, que es la palabra Torah, que nuevamente te repito, significa instrucción, significa dirección. Pero dice, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Pero ¿cómo es que entonces ahora esta ley, hermano, que produce libertad, cómo es que ahora te esclaviza? ¿Te parece lógico que Dios haya sacado a su pueblo Israel de Egipto, que se encontraban esclavizados en Egipto, que los haya sacado al desierto para volverlos a esclavizar? Absurdo, ¿no? Absurdo, exactamente. No, los sacó a libertad, les dio su Torah para que al obedecerla se mantuvieran en libertad, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vea, el salmista también escribe en el Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Ahí está, mi hermano. Entonces, ¿cómo que la Torah que Dios le dio a Moisés, leímos que es perfecta, que convierte el alma, que hace cambios poderosos en el alma, cambios que no se pueden hacer humanamente con nuestras propias fuerzas, que el guardar su Torah, que el guardar esta ley que Dios le dio a Moisés, hace sabio al sencillo? Porque las instrucciones, porque los mandamientos que están en la Torah son rectos, alegran el corazón, son puros que alumbran los ojos, dice. Y vea lo que el mismo apóstol Pablo, hermano, escribe acerca de la Torah, que como vuelvo a repetir, se ha traducido erróneamente como ley. Pero dice en Romanos 7:12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la pregunta sería, entonces ¿desde cuándo algo que trae libertad, algo que es perfecto, algo que es santo, justo y bueno, deja de serlo para ahora hacer todo lo contrario? ¿Te das cuenta cómo hay algo que no cuadra aquí, hermano? Con lo que se enseña actualmente en el cristianismo, de que ya no tenemos que guardar la Torah, que ya no tenemos que guardar la ley de Moisés, cuando es que es oyendo atentamente la voz de Dios para poner por obra su Torah, es que vamos a ser bendecidos, ¿no? Eso está escrito, mi hermano, en Deuteronomio 28. Amén. Deuteronomio 28 dice, el verso 1 en adelante, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿De qué mandamientos está hablando aquí? Los que están en la Torah, los que están en la ley de Moisés, mi hermano. Amén. Y también en Salmos dice que lámpara es a mis pies y lumbrera mis caminos. Exacto. Tu palabra, entonces, como algo que ilumina y que no deja que tropecemos, porque ¿cuándo es cuando más fácil tropezamos? Cuando no hay luz. Cuando no hay luz. Amén. Entonces dice aquí, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y sigue la lista de bendiciones, hermano, hasta el verso 14. Pero, ¿de qué mandamientos se está hablando aquí, hermano? Pues de los que están en la ley de Moisés, en la Torah. Y leímos que es cumpliendo estos mandamientos de la Torah la única manera que iban a llegar todas estas bendiciones, ¿verdad? Pero, ¿y entonces por qué se enseña que ya no hay que guardarlos más? Que ya no hay que cumplirlos más, que ya no hay que obedecerlos más. Porque incluso se leen estas mismas citas bíblicas en las congregaciones cristianas, pero no se entienden, mi hermano. Se conocen, pero no se entienden, no se comprenden.
Por eso es que en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oiga, pero esta palabra conoceréis, si la buscas en el diccionario Strong, aparece bajo la palabra griega G1097, que es la palabra ginosko, que significa llegar a conocer, comprender, entender. Pero, ¿cuál sería entonces la diferencia entre conocer y comprender o entender? Bueno, conocer es todo aquello que se capta con los sentidos. Comprender o entender es todo lo que analizas con la razón. Te voy a poner un ejemplo de esto, para que lo podamos entender. Conoces que existe la gravedad. Todo mundo, bueno, creo yo, todo mundo, la mayoría conoce que existe la gravedad. Pero comprender o entender sería saber cómo es que funciona la gravedad. Eso no todo mundo lo conoce. Entonces, tenemos que la mayoría en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano, conoce la verdad, pero que no se ha comprendido, entendido cómo es que funciona. Porque, como repito, se leen estas mismas citas bíblicas en las congregaciones cristianas, pero no se comprenden o no se entienden correctamente. Por lo tanto, podemos afirmar que hay personas que conocen la verdad, pero que como no la comprenden o no la entienden, porque cuando verdaderamente comprendes o entiendes la verdad, esto te va a guiar, hermano, a tomar decisiones poderosas en tu vida, para despojarte de todo aquello que no es verdad, como tradiciones, costumbres, hábitos, o sea, de todo lo que es mentira, y apegarte pues solamente a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la palabra de Dios, mi hermano, lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es verdad. En Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y aún Pablo escribe en Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, solo la palabra de Dios es verdad, mi hermano. Porque de igual manera, vean, se lee esta siguiente cita bíblica en las congregaciones cristianas, pero nuevamente, en la mayoría de ellas no se entiende, que es Deuteronomio 28, del verso 15 al 68, en donde te da toda la lista de maldiciones. Pero ve por qué vienen las maldiciones. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando no se escucha y no se pone por obra. Así es. Y fíjese que lo curioso que la mayoría de iglesias se dice nada más del Deuteronomio 28 del 1 al 14. Sí. Para darle a lo que el pueblo quiere escuchar. Pero no se entiende lo principal, que si pone atentamente el oído para ponerlo por obra, entonces vienen las bendiciones. Por un lado, pero nada más leen de los 14. Hasta el 14, las puras bendiciones. Sí, pero no se hace énfasis, ¿qué es lo que se tiene que obedecer? Porque por un lado te dicen, hay que obedecer la palabra de Dios, pero por otro lado te dicen, no, esto ya no, porque esto ya no es palabra de Dios. Por ejemplo, las fiestas solemnes, esa ya no es palabra de Dios. Las leyes alimenticias, eso ya no es palabra de Dios. El día de reposo, ese ya cambió, ya no es palabra de Dios. Oiga. Sí, es como yo le pregunté en aquel tiempo que era mi pastor, y le digo, pero dice que si que él no quiere sacrificios, quiere obediencia. Entonces le digo, ¿y qué es lo que tengo que obedecer? Y me dice, pues la palabra, ¿pero cuál? Y no me supo decir cuál palabra. Pues la que está en la Biblia, sí, pero ¿cuál? ¿Toda? Porque hay palabra que está escrita que dicen que esa ya no hay que obedecerla. Pero él me decía, lo que está escrito, sí, pero ¿dónde? Dígame. No me supo decir. Pero vean las consecuencias, hermano, por no escuchar la voz de Dios y por no cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y de ahí sigue toda esa lista de maldiciones hasta el verso 68, hermano. Oiga, entonces vea, aquí está muy claro, hermano, que si no se guarda la Torah, que si no se guarda la ley de Moisés,
Van a venir todas estas maldiciones a aquellos que no las guarden. Y sabemos que Dios no cambia. Sabemos que en Él no hay mudanza ni senda de variación, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y además también sabemos que su palabra permanece para siempre. Pero por el contrario, se nos enseña en la mayoría de las congregaciones cristianas actualmente, hermano, que la Torá, que esa ley que Dios le dio a Moisés, ahora esclaviza, que ahora mata, que ahora oprime, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cosas contrarias a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Pero ve lo que dice Dios al respecto. Mira cómo mira Dios esto. En Ezequiel 20:10 en adelante, dice: los saqué de la tierra de Egipto, hablando de su pueblo, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Ahí está, mira, está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la Torá. El verso 12 dice: y les di también mis días de reposo, porque no solamente es el reposo del séptimo día, también hay los días de fiesta, por ejemplo, son días de reposo anuales también. Pero dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Oiga, ¿qué es lo que Dios hace cuando se guarda el día de reposo? Pone una señal entre aquellos que lo guardan. Que guardan el día de reposo ordenado por Él, claro. No el que guardan el día de reposo ordenado por un hombre. No, esos no reciben, bueno, sí reciben señal, pero del contrario, del enemigo. Pero dice el verso 13: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero vea lo que dice el verso 21. Vamos a saltar hasta el verso 21 de Ezequiel 20. Dice: mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, esto ya lo repitió 3 veces el Señor. Por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. 3 veces. Y cuando Dios lo repite más de una vez, hermanos, que es algo importante, serio, importante. Dice: profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Verso 23. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Vea lo triste, hermano. Como no se quiso nada con los estatutos, con los preceptos, con los mandamientos de Dios, no se quisieron obedecer esos. Vea lo que Dios mismo permitió o permite que sucediera. Vea, verso 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Y cuáles son esos estatutos que no eran buenos, que Dios permitió que fueran enseñados, que fueran aprendidos? ¿Cuáles serían estos estatutos, estos decretos por los cuales el hombre no podría vivir? O sea, Dios está diciendo: mira, si tú guardas mis estatutos, si tú guardas mis decretos, mis mandamientos, esto te va a producir vida. Pero si no quieres nada con mis decretos, con mis mandamientos, con mis estatutos, entonces yo mismo voy a permitir que te sean enseñados otros estatutos, pero estos no son buenos. Que te sean enseñados otros decretos por los cuales, si tú los obedeces, eso no te va a producir vida. ¿Cuáles serían estos, hermano? Las que se están guardando ahora. Exactamente, los que se están guardando actualmente en la mayoría de las iglesias, que son mandamientos dados por hombres. Oiga, ya no se obedece en la mayoría del pueblo cristiano, ya no se obedece el día de reposo, el del séptimo día. Ese fue el que ordenó el Padre, el del séptimo día. Actualmente se guarda ¿cuál? El del primer día de la semana, domingo, porque en él supuestamente resucitó Cristo. No, Cristo no resucitó en domingo por la mañana, mi hermano. O también se hace el sábado, porque se ha confundido que Shabbat eso es Shabbat. Eso es otra. Exactamente. Ya, pero eso ya es una enseñanza más profunda, ¿va? Una enseñanza más profunda que no vamos a meter ahorita en ese tema. Pero sí, entonces ya no se obedece el día de reposo ordenado por el Padre, se ordena
el que fue ordenado por un hombre, el del domingo. No es porque haya resucitado Cristo. Cristo no resucitó en domingo. Es más, no murió ni viernes por la tarde ni resucitó domingo por la mañana. Ya lo hemos discutido aquí, ya hemos presentado las pruebas. Esa es una mentira de Roma que nos ha sido heredada en el cristianismo protestante. Amén. Entonces, ¿quién cambió el día de reposo? Un hombre, hermano, Constantino, en el cuarto siglo. Oiga, en honor a su dios Sol. Y entonces, ¿qué ha sucedido en el cristianismo? Se ha estado obedeciendo el mandamiento de Constantino, pero se ha estado rechazando, invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, vea, ese mandamiento es el que Dios mismo ha permitido que se aprenda, pero ese no es un buen mandamiento. Ahora también la Pascua, que no solo tiene que caer un domingo. Exactamente, ese es otro mandamiento de hombre, porque sí, la Pascua se celebra también en el cristianismo protestante, pero no en la fecha ordenada por el Padre, sino en la fecha ordenada por hombres. Y ya ni de la manera que se Exactamente, ordenó. no se celebra de la manera que Dios estableció. Entonces, esos son los mandamientos que fueron enseñados, pero que esos no producen vida. ¿Por qué? Porque son mandamientos de hombres. Así es también. Bendito Dios. Pero como sabemos, hermano, que el corazón del hombre es abnegado y rebelde a la voz de Dios, pues entonces Dios mismo endurece ese corazón rebelde y hace que obedezcan estatutos y decretos que no son buenos, por los cuales no podrán vivir, que es el guardar mandamientos de hombres. Por ejemplo, el celebrar Año Nuevo el 1 de enero. Dios a su pueblo no le dijo, ¿saben qué van a celebrar el Año Nuevo el 1 de enero? No, ni siquiera existía ese calendario romano. Dios estableció cuándo era el primer día del año. Entonces, ¿qué es lo que se está obedeciendo? El mandamiento de un hombre, porque ¿quién estableció ese calendario? Un hombre. El Papa Gregorio. Por eso gregoriano. Ya. Ahora, nuevamente digo, hermano, que entonces en la mayoría del pueblo cristiano no se entiende y se malinterpretan las palabras del mismo Jesús, del mismo Yeshua, aunque éstas sean muy claras, como por ejemplo, se ha creído y se ha enseñado que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por lo tanto ya no tenemos que guardar más la Torah, ya no tenemos que guardar más la ley de Moisés. Pero mira lo que el mismo Mesías, el mismo Jesús, hermano, dijo en Mateo 5:17, te lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Y ve, lo primero que dijo que no se hiciera es lo que se hace. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Muchos dicen que Jesús vino a limpiar todos los animales impuros. Yo escuché a un pastor que una vez dijo, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, es que yo ahora puedo comer costillas de cerdo, porque él vino a limpiar los cerdos. Oye, malinterpretado. Como que si valieran más los cerdos que nosotros. De los hombres. Pero así, de esa manera se ha malinterpretado. Por eso Jesús dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. Ahí está, mire. O los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Y acaso ya desapareció el cielo y la tierra, pues? No, pues no. No, entonces, ¿por qué ya no se sigue obedeciendo? Verso 19 dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Ahí está, hermano. Mira, si tú andas enseñando que ya no hay que obedecer más las leyes de Dios, que ya no hay que obedecer más la Torah, dice que vas a ser muy pequeño en el reino del cielo. Pero si estás enseñando que la palabra de Dios permanece para siempre, que es necesario seguir obedeciendo, seguir guardando lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, entonces dice que vas a ser llamado grande en el reino del cielo, aunque sea chaparrito, hermano, no importa. Pero, ¿por qué es que entonces se han malinterpretado estas palabras de Jesús, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué ya no se le cree? ¿Por qué ya no se le obedece más a Jesús, al Mesías, en la mayoría del pueblo cristiano? Y aún así, muchos se dirigen hacia Él y le dicen, Señor, Señor, ¿verdad? Así es. De hecho, Jesús dijo en Lucas 6:46, dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
¿Por qué se le cree más a las erróneas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo que al mismo Jesús? Esto no tiene sentido alguno, hermano. ¿Ah? Porque, hazte la pregunta, ¿quién nos salvó? ¿Pablo o Jesús? ¿O Yeshua? Pues Yeshua. Yeshua. Entonces, ¿por qué obedecemos en el cristianismo más a las palabras de Pablo? Que de hecho se han malinterpretado. Sí. Ese es el problema. Sí. Que se han torcido, se han malinterpretado sus palabras para que signifiquen algo muy diferente. Ese es todo el problema. Y lo mismo dice ahí que se le da otro sentido para su propia perdición. Para su propia perdición, exactamente. Porque ponte a pensar en esto, hermano. ¿Quién fue el que llamó al apóstol Pablo a su ministerio? Mismo Yeshua. El mismo Jesús, el mismo Jesús. Entonces, ¿no te parece lógico que el apóstol, que fuera así, ¿no? Que el apóstol Pablo estuviera enseñando? ¿O no te parece ilógico que ahora el apóstol Pablo esté enseñando lo contrario a lo que enseñó Jesús? Pues sí, es ilógico, deberías estar fortaleciendo las enseñanzas de Jesús, ¿no? Exacto. Pero como se han malinterpretado sus palabras, pareciera que, mire, Pablo está totalmente en contra de lo que enseñó Jesús. Pero en el último de los casos, ¿qué palabras deberían de tener mayor autoridad en las vidas? ¿Las palabras de Jesús o las palabras de Pablo? Pues sin lugar a duda, hermano, las palabras de Jesús. Él fue el que nos salvó. Amén. Pero ¿por qué en algunas vidas parece que las palabras de Pablo tienen mayor autoridad? Por ejemplo, en la ley de Moisés está escrito acerca de los alimentos, las leyes alimenticias. Por ejemplo, en Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí está escrito que Dios prohibió a su pueblo comer carne de cerdo y mariscos. Pues yo pienso que eso es más fácil para el humano, aunque sabe que está equivocado, es más fácil seguir lo que es más sencillo. Porque los cambios se requiere valentía, se requiere esfuerzo, se requiere echarse de enemigo a todos los que están alrededor de nosotros. ¿Sí? Entonces es más fácil seguir la corriente que seguir lo contrario. Que seguir obedecer. Porque el regresarse significa ir en contra de los demás. Claro. Entonces, como nos juzgan, más bien nos critican, nos condenan por ir no en la corriente, siguiendo la corriente. Entonces van a lo contrario, entonces dicen, no, ese está mal. Pero si te das cuenta, el mensaje de Jesús, es más, desde Juan el Bautista, Jesús y luego Pedro, fue precisamente arrepentidos. Claro que como se lee en español o en inglés, no se entiende, pero si vas a la palabra original, que es la palabra teshuvah, que literalmente significa regresar. Oiga, entonces Jesús, Juan el Bautista, Jesús y Pedro, les decían al pueblo, regresen, van mal, van por ese camino que van mal, tienen que regresar. ¿Regresar a dónde? Regresar a guardar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Regresar a guardar lo que está escrito en la Torá. Hermano, si tú vas en un viaje, vas siguiendo el GPS en tu teléfono, y de repente te descuidas y tomas una autopista, una carretera que está equivocada. Y en el GPS te va a decir, ¿sabes qué? Ya vas mal, regrésate. Tú no te vas a seguir derecho, hermano. ¿Vas a ignorar la señal? ¿Y te vas a seguir derecho o le vas a hacer caso al GPS? No, pues si quieres llegar a tu destino, pues le vas a hacer caso. Si te dice salte en esta calle y regrésate, pues vas a tener que hacer eso. Lo mismo es con la palabra de Dios, hermano. Si vas por el camino equivocado, si la palabra de Dios te enseña no carne de cerdo, no mariscos, pues pero Pablo me da permiso, dice. Pues sí, aparentemente, en 1 Corintios capítulo 10, verso creo que 25, el apóstol Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivos de conciencia. ¿Ya ves? Pablo ya me da permiso. Dios prohibió, pero Pablo ya me da permiso. ¿Y quién es Pablo? ¿Es mayor que Dios? Sí, pero el problema no es de lo que está hablando, es de lo que está él hablando. Exactamente. No es lo que está diciendo, porque el problema es que se ignora a qué se refiere. Se ignora el contexto de lo que está hablando ahí el apóstol Pablo.
Por eso es que sus palabras se han torcido, se han malinterpretado para que signifiquen algo muy diferente. Pablo no está hablando de la carne de cerdo ni de los mariscos. Pero eso se vende en la carnicería. Sí, pero hay que conocer el contexto de lo que está hablando. ¿Ah? Así es. El apóstol Pablo está hablando, si tú lees desde el principio, 1 Corintios capítulo 10, te vas a dar cuenta de que Pablo está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. De eso está hablando, mi hermano. No está hablando de la carne de cerdo ni de los mariscos. No. ¿Ah? Lo que pasa es que en la ciudad de Corinto, hermano, esa carne que llegaba a venderse en las carnicerías, primero había sido sacrificada a los ídolos. Y entonces Pablo está enseñando que como el ídolo no es nada, o sea, tú ya sabes que hay un solo Dios. Los otros dioses son invento de los hombres. ¿Ah? Hay un solo Dios. ¿Ah? Entonces, esa carne, aunque haya sido sacrificada a ese ídolo, como el ídolo no es nada, no pasa nada. ¿Ah? Cómetela. ¿Ah? Mientras sea carne aprobada por Dios. Por eso tenemos la instrucción, ¿no? O sea, imagínate, tú compras un mueble en una caja, hermano, y trae ahí su instructivo, trae su instrucción de cómo armarlo. ¿Ah? Exactamente, la Torah es eso, instrucción, hermano, para nuestras vidas. Para que funcionen de una manera correcta, hay que seguir la instrucción. Imagínate, te pones a armar un mueble, hermano, y no tomas en cuenta el manual, el instructivo. Al final te van a sobrar piezas. Exacto. Y no va a funcionar de la manera correcta. Y es una errónea interpretación, pero mírenlo, como una vez una persona dijo, o sea que todos están equivocados y en burla, y solo ustedes están en verdad. La palabra es verdad. Le digo, pues es que lo que está hablando es la palabra, nosotros lo estamos llevando a conocerse, porque el Espíritu Santo nos lleva a conocer la verdad. Exacto. Amén. Y la verdad nos hace libres. Exactamente. Entonces, como dijimos, hermano, anteriormente, las palabras del apóstol Pablo se han malinterpretado. Pero mira lo que, bueno, esto ya lo di en el programa pasado, de Pedro, que dice que precisamente que las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado, ¿va? Por personas ignorantes, o sea, ignorantes en las escrituras hebreas, ignorantes de la cultura judía, de la cual formaban parte Jesús y los primeros apóstoles. Entonces, pues ya establecimos hasta aquí, hermano, esos fundamentos, esas bases. Pero hoy sí vamos a empezar a escudriñar esta frase para saber cuál es el verdadero significado de esta frase de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero era necesario conocer todo esto, hermano, que hemos explicado en el primer programa y parte de este, para poder así poder darle una correcta interpretación. Ahora, alguien muchas veces me han preguntado, ok, pero ¿cómo tú sabes que esa interpretación que nos estás enseñando es correcta? Pues muy fácil, hermano, muy fácil. Porque mira, si las palabras, de la manera en como se han interpretado las palabras de Pablo, fuera correcta, no chocaría con otras citas, no chocaría con las palabras de Jesús, no chocaría con otras citas de otros apóstoles. Entonces, para saber si la interpretación que se le está dando es correcta, es cuando, mire, van en común acuerdo, no chocan. Y hay palabras que mismo Pablo se contradice. ¿Oh, sí? Bueno, de la manera en que se han interpretado sus palabras. Exactamente, por cómo se entiende ahora. Sí, entonces te decía que, para empezar, ni siquiera se nos da el verso completo de Romanos 6:14, solamente se nos dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero el verso completo es, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como dije en el programa pasado, pues deberíamos de saber, primero, investigar, establecer qué es pecado según la misma Escritura. Y no según nuestra propia definición de lo que es pecado. Porque aunque esto es algo que está escrito en la Biblia, la mayoría en el pueblo cristiano ignora esta definición bíblica de lo que es pecado. ¿Y por qué sucede esto? Porque esto no se enseña, hermano, en la mayoría de las iglesias. Ese es el problema. No se enseña. Pero aquí está, voy a repetir otra vez este verso de 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
¿Y de cuál ley? De la ley que Dios le dio a Moisés, de la Torá. Entonces, el infringir la Torá, el infringir la ley de Moisés, eso es pecado. Eso es pecado, hermano. Y continúa diciendo en el verso 5. Y sabéis que Él, ¿quién? Jesús, Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados. O sea, Él apareció para quitar nuestras transgresiones a la ley. Y no hay pecado en Él. O sea, Él no transgrede la ley de Moisés. Aunque muchos dicen que sí, pero no, hermano. Si no, Él no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios, ¿verdad? Exacto. Y hubiera cometido pecado. Pero dice el verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Oiga, todo aquel que permanece en Jesús, hermano, no va a transgredir la ley de Moisés. Y todo aquel que peca, o sea, todo aquel que sí transgrede la ley de Moisés, dice, no le ha visto ni le ha conocido, aunque digan que le conoce. Si alguien dice, no, es que yo conozco a Jesús, ok, examina su vida. ¿Está guardando la ley de Moisés o la está transgrediendo? Si la está guardando, es que verdaderamente le conoce. Si la está transgrediendo, es que no le ha visto ni le ha conocido. Amén, amén. Bendito Dios. Bueno, ahora sí, hermano, ya conocemos la definición bíblica de lo que es pecado. Luego, ¿qué realmente significa estar bajo la ley? ¿Qué significa realmente estar bajo la ley? Bueno, significa, hermano, que como hemos pecado, que como hemos infringido, como hemos transgredido la Torá, la ley de Dios dada a Moisés, somos culpables, ¿verdad? Estamos bajo el dedo acusador de la ley. ¿Por qué? Porque somos culpables de haber infringido esa ley, de haberla transgredido. Porque no estamos a nivel de la ley. Digamos que... Déjame quitar mi micrófono, que luego no se escucha. Digamos que esto, el estar aquí, es el nivel de la ley. ¿Y nosotros cómo estábamos entonces? ¿Estábamos acá? ¿Por encima de la ley? No. Dice que estábamos por debajo de la ley. O sea, estábamos en esta posición, aquí. Siendo acusados por la ley de haberla transgredido. Y de hecho, Pablo dice... En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente, todos transgredimos la ley de Dios. Estábamos aquí, por debajo de la ley, siendo acusados por el dedo acusador de la ley de haberla transgredido, de haberla infringido. Pero dice que ya no estamos ahí. O sea, alguien nos cambió de posición, alguien nos movió de lugar. Ya no estamos aquí. Ahora, ¿dónde estamos? Dice, primero dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el estar transgrediendo la ley de Moisés no va a tener poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que Jesús entonces nos vino a redimir de esas maldiciones. Porque mira, al estar aquí bajo la ley, ¿qué es lo que podíamos cosechar? Maldición y muerte. Según lo que leímos, ¿verdad? En Deuteronomio 28, del 15 al 68. Estábamos aquí, entonces lo único que podíamos cosechar aquí es maldición. Pero dice que Cristo nos vino a redimir de la maldición que produce la ley. No que la ley sea maldita, sí se ha entendido eso, pero no. De la maldición que produce el transgredir la ley, la maldición de la ley. Entonces, Él nos vino a redimir, nos vino a comprar, nos vino a rescatar. ¿Y dónde nos puso? ¿Acá? No. ¿Por encima de la ley para seguirla transgrediendo? No, hermano. Nos puso aquí, mire. Al nivel de la ley. ¿Para qué? Para que si ahora nosotros nos mantenemos en obediencia a esa ley, ahora podamos cosechar, ¿qué? Bendición. Es la única manera, hermano, que se puede cosechar bendición cuando se obedece. Ya lo leímos, Deuteronomio 28 del 1 al 14. Que es oyendo atentamente y poniendo por obra esta ley, que podemos cosechar, ¿qué? Bendición. Bendición. Entonces, vea, ya no nos encontramos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, bajo la gracia. O sea, ¿qué hicimos tú y yo, hermano, para merecernos que Jesús nos elevara al nivel de la ley? ¿Qué hicimos tú y yo? Nada. Nada. ¿Qué podíamos hacer? Nada. Nada, hermano. Nada. Y entonces, ¿cómo es que nos dieron ese regalo inmerecido? Precisamente, gracia significa recibir un regalo inmerecido. Tú y yo no merecíamos eso. Merecíamos morir por haber transgredido la ley. Pero Jesús, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su amor, nos elevó al nivel de la ley. Para que de esa manera, mientras nos mantengamos en obediencia, podamos cosechar bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vea,
al estar pecando, al estar infringiendo, al estar transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos en maldición, oiga, por no haber permanecido y oído atentamente para poner por obra todos sus mandamientos y estatutos, ¿verdad? Ya lo leímos, Deuteronomio 28, del 15 al 68. Y entonces, Jesús nos vino a redimir de esa maldición que producía la desobediencia a la ley. Pero se nos ha dicho, hermano, y se nos ha enseñado en el cristianismo que la Torá, que la ley que Dios le dio a Moisés, es maldita. Pero esto no es así, mi hermano. ¿Cómo que va a ser maldita si la Torá viene siendo la constitución del reino de Dios? Sino que ya leímos, hermano, que la maldición viene por no obedecer los mandamientos y estatutos que están escritos en la ley de Moisés. Pero este es el verso que usan para decirnos que la ley es maldita. Es este que le mencioné hace ratito de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ya leímos cómo viene la maldición, por no obedecer los mandamientos y estatutos de la Torá, de la ley de Moisés. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Oiga, entonces vea, Jesús tomó esa maldición que nosotros habíamos obtenido por nuestra desobediencia a la ley de Moisés, para de esa manera hacernos estar a la altura de la ley, a nivel de la ley, y de esa manera poder obtener bendición. Porque ya vimos que la bendición solo viene si obedecemos los mandamientos y estatutos de la ley de Moisés, si estamos a nivel de la ley. Pero ahora vamos a volver al capítulo de Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya explicamos cuál es el significado realmente, exactamente, de gracia. Es recibir un regalo inmerecido, de manera gratuita, pero que de ninguna manera el vivir en la gracia nos da ahora permiso o licencia para continuar pecando, porque eso es lo que se ha pensado, se ha creído. No nos da licencia para seguir transgrediendo los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Torá, no, para nada. Pero ¿cómo es que se ha interpretado la gracia en la mayoría del pueblo cristiano? Pues se ha interpretado que es un regalo que Dios nos da gratuitamente y que nadie puede hacer algo para obtenerla, y en cierta manera pues esto es correcto. Pero en donde está el error, está en el pensar que como nadie puede hacer algo para obtener la gracia, entonces ya no es necesario el obedecer los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá, porque entonces ahí estaríamos haciendo obras. Y usan la siguiente cita bíblica. Romanos 11:5. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pero hermano, vea lo que el mismo apóstol Pablo escribe en su carta a los Gálatas capítulo 2:15. Dice, nosotros, le dice al apóstol Pedro, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y cómo se ha interpretado en el cristianismo que son las obras de la ley? Pues la obediencia a la ley de Moisés, la obediencia a la Torá. Supuestamente, así como se ha interpretado las palabras del apóstol Pablo, las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés. Pero mira lo que el mismo apóstol Pablo, hermano, escribió a los romanos en el capítulo 2, verso 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por fin, pues. Primero nos dices que el hombre no puede ser justificado por guardar las obras de la ley, o sea, por cumplir la ley de Moisés. Pero acá en Romanos nos dices que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que van a ser justificados. Pues ponte de acuerdo primero tú, Pablo. Sí, pues eso es lo que me refería hace rato, que le decía que entre mismo Pablo, como la interpretación que se le ha dado, hasta él mismo no sale de acuerdo. Exactamente. Pero por la mala interpretación. Por la errónea interpretación de sus palabras. ¿Y qué es lo que se ha malinterpretado aquí? Esta frase de las obras de la ley, hermano. Hermano,
nuevamente, esta frase de hecho solo aparece en la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. En ningún otro lugar aparece esa frase de las obras de la ley. Entonces, ¿cómo se ha interpretado? Que es la obediencia a la ley de Moisés. Pero si fuera así, entonces Pablo mismo se está contradiciendo. Por un lado te dice que nadie va a ser justificado por guardar la ley de Moisés, pero que en Romanos te dice que son los hacedores de la ley los que van a ser justificados. Entonces Pablo solito está chocando. Está contradiciendo él mismo. Y eso no puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está malinterpretando sus palabras. Una de estas dos se está malinterpretando. ¿Y qué es lo que se ha malinterpretado? Lo que son las obras de la ley. Eso es lo que se ha malinterpretado. Porque si no, él mismo se está contradiciendo y eso no puede ser así. Si no, ¿quién le creería a Pablo? Nadie, hermanos, no saben ni lo que está diciendo, pobrecito. No, sino que se cumple lo que dijo el apóstol Pedro en su segunda carta 3:15-16. Donde dice que las cartas del apóstol Pablo se han torcido y se han malinterpretado por personas indoctas, por personas ignorantes, por personas que no saben exactamente qué son las obras de la ley. Y como solo aparece en las cartas de Pablo, en la carta a los Gálatas y carta a los Romanos, pues entonces se ha pensado que significaba la obediencia a la ley de Moisés. Y mire, además, entonces Pablo estaría en contra también de lo que escribió Santiago. Vea lo que dice, con eso vamos a terminar, aquí nos vamos a detener. Pero dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se da cuenta? O sea, Pablo no solamente estaría en contra del mismo, sino que también en contra de otro apóstol. Y eso no puede ser así. La escritura, aunque fue escrita por diferentes hombres, pero siempre fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, no se puede contradecir el Espíritu Santo. Bendito Dios. Amén. Y Pablo mismo, mire, Pablo mismo, en Romanos 3:31, vea lo que escribe. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque muchos dicen, no, es que ahora solamente es por fe. Ya no tenemos que guardar más la ley, solamente por fe. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos. Confirmamos la ley. Ahí está, hermano. ¿Sí? Hoy ya no nos va a dar tiempo de explicar lo que son verdaderamente las obras de la ley. Pero la próxima semana vamos a continuar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y pues ya también quería compartir con ustedes algo más, pero pues ya no nos da tiempo. Pero leas en su casa Juan 8, del 11. Entonces nos limpia y nos manda que sigamos obedeciendo, porque de nada serviría limpiarnos y irnos a lo sucio. Amén. De hecho, eso vamos a estar compartiendo la próxima semana. Amén. Pues gracias por su atención y les seguimos pidiendo que sigan orando por este ministerio, porque sabemos que cuando hablamos de la palabra del Señor son muchos los ataques. Así es de que el Señor los bendiga y espero que pongan en acción lo que está aprendiendo. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima. Corra la voz, hermanos. Visiten nuestra página en el ministerio. Amén. Ministerio Internacional de Jesucristo. Volviendo a las sendas antiguas en YouTube y en Facebook. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa.
volviendo a las sendas antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.